Buenos días a todo el mundo. Vamos a intentar, durante este tiempo que estaremos con ustedes, de hacer una presentación y una exposición de la reforma del Código Penal de 2015. Desde el Código Penal de 1995, y tras un número de reformas, después de muchísimas reformas, ha entrado en vigor la nueva reforma prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo, que se ha caracterizado por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos. Creemos que gran parte de la reforma, y así se refiere a la exposición de motivos, responde tanto a las demandas sociales como a descargar a los tribunales de muchos asuntos de tramitación, como son las faltas, que después hablaremos, y atender a los compromisos internacionales. Atender a los compromisos internacionales porque la reforma se ha ocupado de la transposición de todas las directivas de la Comunidad Económica Europea que hasta este momento estaban ausentes. Por ejemplo, las directivas contra la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores nacionales de terceros países en situación irregular, la lucha contra los abusos sexuales, los ataques contra los sistemas de información, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esta reforma del Código Penal, desde un punto de vista político, ha tenido un inconveniente muy grave, y sobre todo cuando se trata de reformar un código de la importancia como es el Código Penal, o de cualquier ley, como podría ser la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma solo la ha realizado un solo partido, y el hecho de la que haya realizado un solo partido conlleva ya un camino bastante arduo respecto de este código. Como manifestaron los propios diputados en la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal del 2015, este código, que ahora vamos a comentar las novedades, es un código que casa mal con los derechos civiles y las libertades públicas contempladas en la Constitución española. Asimismo, es un código redactado desde la irracionalidad de las emociones. Después hablaremos y ampliaremos el tema. Es decir, es un código que pone en jaque la libertad de expresión, de información y la libertad de reunión pacífica. Asimismo, también es importante señalarlo, el Código Penal no ha pasado, a esta reforma del Código Penal, no ha pasado por los filtros del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y demás órganos consultivos. Así tampoco ha pasado a través de los catedráticos de Derecho Penal, agrupaciones de juristas, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que es un código que no sobrevivirá si, sobre todo, el PP no consigue mayoría absoluta. Esto, siguiendo las palabras de Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal, es el peor de los escenarios que nos podríamos encontrar. ¿Por qué? Porque si este código tiene tan poco recorrido, se tendrá que hacer una ley penal intermedia que obligará a realizar continuos esfuerzos para precisar cuál será la norma penal más favorable para poderla aplicar. Dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles son las principales reformas acaecidas en esta reforma de 2015. En primer lugar, vamos a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una de las principales novedades de la reforma, y es una mejora técnica, ya que la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducido en el ordenamiento por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Esta mejora técnica tiene como finalidad el delimitar adecuadamente el contenido del debido control, cuyo quebrantamiento permite fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, lo que se denomina la compliance. Es decir,
se reconoce valor atenuante o eximente a los programas de compliance que eviten la comisión de hechos delictivos. Todo ello va guiado a que las empresas hagan una buena gestión, tengan una organización y control encaminados a la prevención de los delitos y así poder evitar comportamientos delictivos realizados por los propios órganos o por los empleados de las propias personas jurídicas. Todo ello viene recogido en el artículo 31, 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinques en la reforma del Código Penal. Si ustedes tienen el texto del Código Penal, el artículo 31, ustedes se darán cuenta que se habla del administrador de hecho y de derecho de una persona jurídica que responderá personalmente de los delitos. Y a partir del 31 bis es donde se produce la mayor de las reformas. El artículo 31 bis recoge que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, en beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actúan individualmente o como integrantes de un órgano. Asimismo, contempla el artículo 31 bis que los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad. Ahora bien, si el delito, dice el artículo 31 bis, fuera cometido por las personas indicadas en la letra A, que es el primero que hemos citado, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones. Y establece 4 condiciones. La primera, el órgano de administración tiene que haber adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Estamos en presencia de lo que hemos denominado la compliance. En segundo lugar, también la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado debe haber sido confiado a un órgano de la persona jurídica, y esto es importante, con poderes autónomos de iniciativa y de control, o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia. Asimismo, los autores individuales tienen que haber cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención. Este sería, en primer caso, sería si se han cumplido todas estas, si se cumplen todas estas condiciones, la persona jurídica estaría exenta de responsabilidad penal. Ahora bien, vamos a hablar ahora de estos modelos de organización y gestión. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Vamos a ver. El código continúa en su apartado número 5 indicándonos cuáles son dichos requisitos. Los requisitos son: se identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. Se establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. Y realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones o cuando se produzcan cambios en la organización o en la estructura o control de la actividad desarrollada que los hagan necesarios. Esta es la introducción en las personas jurídicas de esta modificación técnica que les había hablado, más importantes. Piensen ustedes que
las personas jurídicas les he dicho que quedaban exentas de responsabilidad penal si se cumplían las condiciones. Ahora bien, puede darse el caso que no se cumplen todas las condiciones, que se cumplen parcialmente algunas de ellas, y en todo caso podría aplicarse como atenuante y no como eximente. Visto esto, y antes de pasar a la tipificación de los nuevos delitos y la revisión técnica de la regulación de varias figuras delictivas que también vamos a hablar, vamos a dar paso a la señora Cinta Caminals, que les va a hablar del segundo bloque importante de la reforma que trata sobre la prisión permanente revisable. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hace apenas 8 días que ha entrado en vigor la reforma del Código Penal y siguen las abundantes y numerosas críticas suscitadas, en particular, a la introducción de la nueva pena de prisión permanente revisable, de la que se ha llegado a afirmar que no sobrevivirá la próxima legislatura si no gana con mayoría absoluta el Partido Popular, como acaba de apuntar mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, señor Jordi Jouet. El Consejo General de la Abogacía Española considera que la prisión permanente revisable es inconstitucional. En todas las alegaciones presentadas por la abogacía durante la tramitación del proyecto de ley de reforma del Código Penal, se ha manifestado que la prisión permanente, revisable o no, es contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución española. El artículo 25, como ustedes saben, de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados, de manera que toda norma que no cumpla esta finalidad atenta contra la Carta Magna, que rechaza cualquier trato inhumano y degradante y es contrario a la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad recogidos en el artículo 10 de la Constitución. Dice la exposición de motivos que la introducción de la nueva pena de prisión permanente revisable obedece en gran medida a las demandas sociales y en particular a las presiones ejercidas por las asociaciones de víctimas del terrorismo. Sin embargo, y aun comprendiendo el deseo de venganza y las gravísimas consecuencias que producen los delitos contra la vida para las personas, que los sufren las víctimas, en un Estado democrático de derecho, las penas deben estar orientadas a la resocialización del delincuente e informadas por estrictos criterios de prevención general y especial. Esto es lo que aprendimos cuando empezamos a trabajar en el año 1978 después de las leyes franquistas. Y vemos que en este sentido hemos ido a peor. En tal sentido, nos unimos a las críticas de la abogacía española y de la doctrina mayoritaria y consideramos que el ordenamiento penal no puede encontrar justificación en la alarma social que producen determinados hechos delictivos, por graves que sean, y que en una medida de semejante repercusión penitenciaria no debía aprobarse sin un consenso y debate en profundidad que justifique semejante endurecimiento penal. Como ha dicho previamente mi compañero Jordi Jouet, había que obtener el consenso de la doctrina, del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía, de cantidad de operadores jurídicos interesados en todo esto, que suscribieran un cambio tan profundo como este y la introducción de una pena tan grave como esta. Vamos pues derechamente a la pena de prisión permanente revisable que la reforma del Código Penal incorpora al ordenamiento jurídico español. ¿Para qué supuestos está prevista y en qué circunstancias podrá imponerse esta pena? La pena de prisión permanente revisable podrá imponerse en los asesinatos especialmente graves, en los que concurran las circunstancias del asesinato tipificadas en el artículo 139 del Código Penal, vean alevosía, ensañamiento, precio, etc.,
y además cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes con lista cerrada. En primer lugar, que la víctima sea menor de 16 años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. En segundo lugar, que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiere cometido sobre la víctima. Esto sería, por ejemplo, una violación seguida de un asesinato. En tercer lugar, que el delito se hubiere cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal y cuando el homicidio recaiga sobre funcionarios, autoridades y agentes de la autoridad, caso de atentado. Se establece como novedad la libertad vigilada adicional tras el cumplimiento de la condena. También se impondrá como agravación en los supuestos de asesinatos múltiples por la muerte de más de 2 personas y finalmente en casos de delitos de genocidio, lesa humanidad, homicidio del rey, de la reina, del príncipe o princesa de Asturias. Una vez impuesta esta pena de prisión permanente revisable, ¿cuándo podrá revisarse? La pena en cuestión está sujeta a un régimen de revisión una vez cumplida una parte de la condena que oscila nada más y nada menos que entre 25 y 30 años y se acredite además la reinserción del penado. Es decir, esta pena podrá ser revisada cuando el penado haya permanecido 25 o 30 años en prisión y además disponga de un pronóstico favorable de reinserción social. Solo entonces el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada 2 años. Y lo hará también a petición del condenado, cuando éste lo pida. Si bien, tras la desestimación de una petición, podrá el tribunal fijar un plazo máximo de 1 año, dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes. Este es brevemente, muy brevemente, el panorama legislativo. Se ha argumentado que en otros países europeos también existe la cadena perpetua, pero lo cierto es que en la práctica no se aplica y la ejecución de la prisión perpetua puede ser suspendida, por ejemplo, en Bélgica y en Finlandia a partir de los 10 años, en Dinamarca de los 12 y en Austria, Francia, Suiza y Alemania a partir de los 15. Que la revisión en España en los casos más graves pueda hacerse cuando el delincuente haya permanecido hasta 35 años en prisión en caso de delitos terroristas, pone de manifiesto que nuestro derecho penal se ha convertido en uno de los más duros de Europa, siendo como es el país europeo con la tasa de criminalidad más baja y descendente. España es un país seguro, como lo atestiguan los datos objetivos relativos a los índices de criminalidad y datos subjetivos relativos a las encuestas de opinión pública publicados por el Ministerio del Interior. Véanse tasas de criminalidad o balance de criminalidad correspondiente al año 2013, que será convenientemente publicado por VLEX. No obstante, ocupamos el primer lugar en lo que se refiere a personas privadas de libertad judicialmente por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, y desde nuestro modesto punto de vista, no existen razones de prevención general que justifiquen la introducción de esta pena. Muchas gracias. Siguiendo la exposición de las reformas habidas en el Código Penal de 2015, hay que poner de manifiesto en primer lugar cuáles han sido los nuevos delitos que se han tipificado. En este sentido, se han tipificado como delitos de nuevo cuño la financiación ilegal de partidos políticos, el matrimonio forzado, el hostigamiento o acecho,
o acoso, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas en la ausencia de la persona afectada, y la manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares o de seguridad. Después se ha procedido a una revisión técnica de la regulación de varias figuras delictivas, en concreto del decomiso, de los delitos contra la propiedad, el catálogo de agravantes de la estafa, la creación del delito de administración desleal, que antes se hallaba en los delitos societarios, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, las insolvencias punibles, que también se produce un cambio bastante importante, la corrupción privada, malversación, la corrupción de agentes públicos extranjeros, también respecto del delito de atentado y desobediencia, así también las alteraciones de orden público, los incendios, detención ilegal, intrusismo y homicidio y asesinato, que ya les ha hablado Cinta Caminals en su anterior intervención. Pues bien, vamos a intentarlo, hacer un pequeño resumen lo más rápido posible, debido a que el tiempo se nos echa encima y son muchas cosas. Aunque solo sea un pequeño análisis, nos tenemos que entender en algunos puntos concretos. Después de hablar de la pena de prisión permanente revisable, es necesario indicar que la reforma del Código Penal modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad. A partir de ahora se confiere, tanto a los jueces como a los tribunales, una discrecionalidad mucho mayor respecto de la suspensión de la pena, y estará condicionada, que ya lo estaba también con anterioridad, a la reparación efectiva del daño causado, es decir, de la responsabilidad civil. Asimismo, se introduce una variación respecto a la ocultación de bienes o la falta de colaboración en aportar a información o no facilitar el decomiso, lo que determinará la revocación de la suspensión acordada. La libertad condicional también se modifica, en el sentido que pasa a ser una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Se introduce un nuevo supuesto de acceso a la libertad condicional de los penales que se encuentren cumpliendo su primera condena de prisión y que ésta no supere los 3 años de duración. Esto es una novedad importante dentro de los artículos dedicados a la libertad condicional. También se modifica el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales. Como ustedes saben muy bien, antes, cuando se solicitaba la supresión de la cancelación de los antecedentes penales, había una exigencia que era el informe del juez o tribunal sentenciador. Pues se suprime dicha exigencia del informe del juez o tribunal sentenciador, y además se suprime también el requisito de la constancia de pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. A su vez, también se introduce una regulación de la cancelación de los antecedentes penales de las personas jurídicas. Otra modificación muy importante y que acomete esta revisión del Código Penal de 2015 es la revisión técnica del comiso de los efectos e instrumentos del delito. Dicha reforma se regula en consideración a la Directiva Europea del 2014/42 de 3 de abril sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Trata 3 cuestiones. Primeramente, el decomiso sin sentencia, el denominado decomiso sin sentencia, el decomiso ampliado y el decomiso de bienes de terceros. El decomiso sin condena, como ustedes saben, no tiene una naturaleza propiamente penal, pues no tiene como fundamento la imposición de una sanción que venga ajustada a la culpabilidad del hecho, sino que es más comparable a la restitución de un enregimiento injusto que a una multa impuesta bajo la ley penal. De todas formas,
dado que el decomiso se limita al enriquecimiento ilícito real del beneficiado por la comisión del delito, ello no pone de manifiesto que se trate de un régimen de sanción. Frente al decomiso directo y el decomiso por sustitución, el decomiso ampliado, que también viene contemplado, se caracteriza precisamente porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, es decir, distintas a los hechos por los que se le condena y que no han sido objeto de una prueba plena. Por esto, el decomiso ampliado no se fundamenta, en ningún caso, en la acreditación plena de una conexión causal entre la actividad delictiva y el enriquecimiento, sino en la constatación por el juez, sobre base de indicios, de prueba indiciaria o pruebas objetivas, de que han existido otra u otras actividades delictivas distintas a aquellas por las que se condena al sujeto y de las que se deriva el patrimonio que se pretende decomisar. Por tanto, el decomiso ampliado no es una sanción penal, sino que se trata de una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita que ha dado lugar a la actividad delictiva. Por lo tanto, su fundamento tiene naturaleza civil y está, como hemos dicho con anterioridad, más próxima a las figuras de enriquecimiento injusto. De todas formas, este decomiso ampliado fue introducido en nuestro derecho por la Ley Orgánica 5/2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones criminales. Se incorpora también un nuevo precepto que regula la toma de muestras biológicas y la inclusión de perfiles genéticos de condenados en la base de datos de ADN en los supuestos de delitos graves contra la vida, la integridad física, libertad sexual y siempre que exista riesgo relevante de reiteración delictiva. También aquí se da cumplimiento a las previsiones del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. Respecto al delito de detención ilegal, se introduce una pena única en los casos de detención ilegal y secuestro. Y se incorporan dos supuestos agravatorios. Primero, cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando el autor hubiere llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la libertad sexual o hubiera actuado posteriormente con esta finalidad. Se tipifica también el nuevo delito de matrimonio forzado en el artículo 172 bis de la reforma del Código Penal. Pero se incluye en el capítulo de las coacciones. Y también para cumplir con los compromisos internacionales suscritos por España en lo relativo a la persecución de los delitos que atentan contra los derechos humanos. Se compele, en la tipología, el tipo, se compele a quien se castiga a quien compele a otra persona a contraer matrimonio y a forzar a otro a abandonar el territorio español o no regresar al mismo con la finalidad de obligarle a contraer matrimonio. También se introduce un nuevo tipo penal de acoso para dar respuesta a conductas de gravedad que no pueden ser calificadas como acciones o como coacciones o como amenazas en el Código Penal. También se produce otra modificación relativa al delito de la trata de seres humanos. En este caso se justifica por la necesidad de atender también, como he dicho en un principio, a los compromisos internacionales y completar la transposición de las directivas de la Unión Europea. Respecto a los delitos relativos a la intromisión en la intimidad, con el fin, como puede ser el descubrimiento y revelación de secretos, también se produce una modificación. El artículo 197 bis, el artículo 197 ter, 4 y 5. Vamos a ver, se ofrece respuesta en estos casos a los supuestos en los que se obtengan imágenes o grabaciones de otra persona en un ámbito personal con su consentimiento, pero que se divulguen contra su voluntad y su difusión lesione gravemente su intimidad. Esto es una novedad. La reforma da respuesta a la delincuencia informática conforme a la normativa europea y lleva a cabo la transposición
repetimos otra vez, de la Directiva 2013/40. De acuerdo con el planteamiento recogido en la directiva, se introduce una separación nítida entre los supuestos de revelación de datos que afectan directamente a la intimidad personal y el acceso a otros datos o informaciones que pueden afectar a la privacidad, pero que no están referidos directamente a la intimidad personal. No es lo mismo el acceso al listado personal de contactos que recabar datos relativos a la versión de software empleado o a la situación de los puertos de entrada a un sistema. Por ello, se opta por una tipificación separada y diferenciada del mero acceso a los sistemas informáticos. Siguiendo este mismo planteamiento y de acuerdo con las exigencias de la directiva, se incluye la tipificación de la interceptación de transmisiones entre sistemas, cuando no se trata de transmisiones personales. El caso de transmisiones personales, les recuerdo que ya estaba tipificado en el Código Penal. Ahora se trata solamente de tipificar las transmisiones automáticas, no personales entre equipos. Respecto a los delitos contra la propiedad, se suprime la falta de hurto y se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia habitual. Se mantiene el límite cuantitativo para una delimitación entre el nuevo delito leve y el tipo básico, que es de 400 euros. Se modifica el catálogo de agravantes específicas del hurto, aplicable también a los delitos de robo con fuerza en las cosas, y se incluyen los supuestos de aprovechamiento de la situación de desamparo de la víctima. Se contempla la multirreincidencia, la utilización de menores de 16 años y comisión del delito por miembro de una organización o grupo criminal dedicados a la comisión de delitos de la misma naturaleza. Se incorpora una agravación cuando los delitos de hurto o robo afectan a conducciones de suministro eléctrico o de telecomunicaciones. Se modifica la definición de robo con fuerza, también es una modificación importante, que pasa a incluir los supuestos en los que la fuerza se utiliza para abandonar el lugar con el botín. El problema habitual de estos delitos se planteaban los supuestos de desactivación de los sistemas de alarma desde el interior del lugar. Se incluye un nuevo supuesto agravado de robo con fuerza determinado por el modo de comisión, los butrones, alucinajes o la gravedad de los daños causados. Se regula también como supuesto agravado el robo con violencia cometido en un establecimiento abierto al público que antes no estaba tipificado. También se modifica el catálogo de supuestos agravados de estafa. Es revisado y se incorpora, al igual que el hurto, una referencia a la multirreincidencia. Se añade asimismo una referencia a los supuestos en el que el delito se cometa de un modo que llega a afectar a un elevado número de personas. Se modifica la rúbrica de la sección segunda del capítulo sexto del libro segundo, para que lo sepan, donde se contempla la estafa y la apropiación indebida, y pasa a denominarse de la administración desleal, creándose una sección 2 bis en el mismo capítulo para integrar los delitos de apropiación indebida bajo la rúbrica de la apropiación indebida. La reforma, como he dicho al inicio de esta exposición, la reforma introduce una nueva regulación de la administración desleal, desplazando dicha figura de los delitos societarios a los delitos patrimoniales, como se contempla en las distintas legislaciones europeas. Y ello porque, al ser un delito contra el patrimonio en general, puede ser víctima cualquiera y no tan solo una sociedad. Se delimitan con mayor claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida. Se crea una sección diferente para integrar los delitos de apropiación indebida, quedando ya fuera de su ámbito la administración desleal, por distracción de dinero, que pasa a formar parte del tipo penal autónomo de administración desleal. Se diferencia ahora con claridad, según se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando castigado con la pena equivalente a la de la administración desleal y a la estafa, o de supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, como es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible de ocupación, en donde se mantiene la actual agravación. También se produce una reforma en los delitos relativos a la malversación, como un supuesto, y se contempla como un supuesto de administración desleal de fondos públicos.
Se lleva a cabo también una revisión técnica de los delitos de insolvencia punible. Y aquí es mucho más extensa porque se modifica la rúbrica del título, que pasa a denominarse frustración de la ejecución. En este capítulo se establece una clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución, a las que tradicionalmente se ha entendido referido el delito de alzamiento de bienes y los delitos de insolvencia o bancarrota. Dentro de los delitos de frustración de la ejecución se incluyen, junto al alzamiento de bienes, dos supuestos. Se tipifica la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, y de otra, la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad. También se produce una modificación importante respecto a los delitos contra la propiedad intelectual, que ya fueron modificados, como ustedes saben, con ocasión de la reforma operada en el año 2003. Aquí son objeto también de revisión en esta reforma, a fin de ofrecer una adecuada protección jurídico-penal, aunque sin olvidar que la Ley de Propiedad Intelectual es el instrumento de protección natural en esta materia y que es necesario lograr un cierto equilibrio entre esta protección de la propiedad intelectual y la que también deriva del legítimo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Vamos a entrar ahora a la creación de una nueva sección referida a los delitos de corrupción en los negocios, en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas. Se trata de un delito de corrupción en el sector privado o de corrupción de un agente público extranjero. Está contemplado en el artículo 286 bis ter y quater del Código Penal. También se contempla la regulación del cohecho transnacional y se modifica su marco penal. Y, a su vez, la reforma intenta solucionar las dificultades que podía plantear la concurrencia de esta norma con las que regulan el cohecho en el Código Penal. Con esta finalidad se precisa que la norma solamente dejará de ser aplicada cuando los hechos puedan ser castigados con una pena más grave en otro precepto del Código. También se produce un nuevo título, el 13 bis, con la rúbrica de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, integrado por los dos nuevos artículos 304 bis y 304 ter, que da respuesta penal a la necesidad de definir un tipo penal específico para estos actos delictivos. Con esta nueva tipificación se castigará a aquellas personas que aceptan o reciban donaciones ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a un partido político. Aquí se ha perdido una oportunidad histórica porque, como todos ustedes saben, la financiación ilegal de los partidos políticos se acostumbra a hacer a partir de las fundaciones creadas por los propios partidos. Y bien, pues esto ha quedado fuera del ámbito penal, cuando en realidad tendrían que saber, por lo menos el legislador tendría que haber sabido que los partidos políticos se han financiado en este país a través de fundaciones privadas. El hecho de no haberlo introducido en el Código Penal creo que es lamentable. También se produce una reforma en los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, que contempla un nuevo párrafo dedicado al fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea. También se produce, bajo una nueva rúbrica, también una reforma de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Se introduce un nuevo precepto que contempla la conducta de quien emplee o dé ocupación de forma reiterada a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo o menores de edad. Se establecen, a su vez, siguiendo la Directiva 2009/52 de la Unión Europea, normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular. En los delitos de inmigración ilegal, y también siguiendo la Directiva 2011/36, se produce una modificación en la regulación del delito consistente en la separación clara de esta figura de delito y de la trata de seres humanos. Se mantiene el tipo básico respecto al delito de incendios forestales, pero se introducen una serie de supuestos agravados. Se prevé una sanción autónoma y desvinculada del concepto de pena en su mitad superior.
Además, es importante que ustedes sepan que los incendios, que antes el delito de incendio, desde un punto de vista procesal, era uno de los delitos que se enjuiciaban por el Tribunal del Jurado. En estos momentos, los incendios foresales se encomiendan a tribunales profesionales, dejando sin efecto la competencia del Tribunal del Jurado que establece la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo. También se produce una modificación de la malversación, sustracción de cadáveres o efectos públicos. Se establece una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos. Además, también se tipifican conductas de desviación y sustracción de los fondos públicos con perjuicio para el patrimonio público. Se modifica la rúbrica también del capítulo 10 del título 15 del libro segundo bajo la denominación de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Se modifica también la regulación de las conductas de incitación al odio y a la violencia motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007 y por todos conocida, que impone una interpretación del delito de negación del genocidio que limite su aplicación a los supuestos en lo que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra minorías. Respecto al delito de atentado, se introduce una nueva definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión o empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre la gente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre la gente con la acción de resistencia meramente pasiva, que continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de delitos de desobediencia grave. Los supuestos de desobediencia leve dejen de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente. En relación con las faltas, se suprime el libro tercero relativo a las mismas. Si bien algunas de ellas se incorporan al libro segundo del Código Penal, donde se contemplan los delitos, pero siguen reguladas como delitos leves. La reducción del número de faltas, delitos leves, en la nueva regulación, viene orientada por el principio de intervención mínima y debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que en gran parte pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles y que comportarán que en los juzgados de instrucción haya un alivio bastante importante al traspasar todas las faltas a las acciones administrativas y civiles. Se mantienen aquellas conductas constitutivas de faltas contra las personas que se tipifican como delitos leves, cuando las circunstancias del hecho evidencian una menor gravedad. El homicidio y las lesiones imprudentes solo serán constitutivas de delito por imprudencia grave, nunca por imprudencia leve. Los delitos leves se sustanciarán conforme al procedimiento previsto en el libro sexto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denominado Juicio sobre Delitos Leves. Las faltas contra las personas previstas en el suprimido artículo 617 se incorporarán al tipo básico del delito de lesiones como delito leve y se impone una condición objetiva de perseguibilidad en los supuestos de menor gravedad que solo podrán ser perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Este es a grandes rasgos la reforma que conlleva el nuevo Código Penal del año 2015. Muchas gracias.